Buen día Así y buenas tardes. Ya que contamos con asistentes de ambos lados del Atlántico con sus horarios diferentes. Mi nombre es Santiago Pesati, para quienes no me conocen, y soy el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, y hoy oficiaré de moderador de esta webinar. Les doy formalmente la bienvenida a esta webinar que la organizamos en conjunto nosotros, como Cámara de Comercio Argentino-Británica, junto al grupo de países productores del sur, la British Argentine Chamber of Commerce. Y esta webinar se denomina Desafíos y oportunidades para un acuerdo Mercosur-Reino Unido post-Brexit. El evento este año también cuenta con el apoyo institucional de COPAL y CERA, que es la Cámara de Exportadores, y la British Chambers of Commerce. La primera parte del encuentro estará dedicada a la exposición de los oradores y luego habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas. Les pido por favor que utilicen el icono de preguntas y respuestas que se encuentra abajo de la pantalla y por favor no lo hagan a través del chat. El evento va a ser grabado y además está siendo transmitido en vivo por nuestro canal de YouTube y también será subido posteriormente al canal de YouTube para quienes lo quieran ver con posterioridad. También el evento, y vamos a estar transmitiendo algunos comentarios a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo Twitter, y vamos a estar usando un hashtag que es hashtag MercosurUK. Y obviamente vamos a ver, la mayoría del evento va a ser en castellano, pero contamos con interpretación en vivo, así que para quienes quieran escucharlo en inglés, tienen también un icono de interpretación abajo a la derecha de su pantalla, así que bueno, también contamos con esa ayuda. Así que para activar la función, hagan clic en el botón de interpretación y ahí pueden elegir la opción que quieran. Así que ahora les vamos a compartir un pequeño video de presentación de esta webinar. Bueno, el Brexit fue la novedad que movilizó a que juntos la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la British Argentine Chamber of Commerce y el Grupo de Países Productores del Sur, GPS, en conjunto con COPAL y CERA, decidamos abordar el análisis de las oportunidades que se abren no solo para el Mercosur y sus países miembros, sino también para el Reino Unido. Nuestra ambición es poder lograr duplicar el flujo comercial y inversión de aquí al 2025, con una idea que es procurar honrar con hechos los 200 años del Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica, que fue firmado el 2 de febrero de 1825. Me imagino que muchos de ustedes no conocen este hecho histórico, pero es significativo e importante poder honrarlo. Hoy buscaremos darle puntapié desde el sector privado, y para eso contaremos con las palabras de apertura de Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL, y luego de Enrique Mantilla, presidente de CERA, para luego dar lugar a la presentación del informe de GPS, elaborado por Norberto Pontiroli, y el final estará a cargo de John Hughes, presidente de la BACC. Más allá de que dieron una placa sobre Daniel, aprovecho para nuevamente presentarlo. Daniel Funes de Rioja es presidente de COPAL, es socio fundador del estudio Funes de Rioja y Asociados, presidente de COPAL, académico, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa
y presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina. Daniel, te escuchamos. Bueno, gracias, Santiago. Buenos días y buenas tardes, según sea el caso, a todos. Sean mis primeras palabras para adherir desde nuestra institución al duelo que hoy tiene el Reino Unido, con mucho respeto, con profundo respeto lo decimos, y con ese mismo respeto y profundo interés es que reconocemos la tarea de los embajadores de nuestros países, tanto de Mark Kent del Reino Unido como de Carlos Zersale y el actual embajador argentino Javier Figueroa, todos conducentes a un fin común, que es el de generar oportunidades, nuevas oportunidades, como en la historia tuvo el Reino Unido con Argentina, Argentina y el Reino Unido. Y con muy particular énfasis en el desarrollo del comercio en esta nueva etapa del Reino Unido, que es post-Brexit, con el Mercosur. Mercosur que, quiero ser muy claro, seguramente mi amigo y colega Enrique Mantilla lo reforzará ese concepto. Pero para nosotros el Mercosur es fundamental, es una puerta de entrada y de salida, pero es una puerta fundamentalmente de acceso a mercados por parte de los 4 países originarios que constituimos el Mercosur. Por ende, hay un compromiso del empresariado argentino muy fuerte con el Mercosur y ojalá esto siga teniendo un recorrido adecuado, pero mucho más dinámico y moderno como necesitamos. Y como contraparte nosotros vemos que, y hemos visto que en el Reino Unido la relación comercial de los países del Mercosur es baja. Y el informe que van ustedes a analizar en común con nosotros lo confirman. Ninguno de los países del Mercosur se encuentra entre los 10 principales orígenes de las compras del Reino Unido de alimentos procesados y productos agroalimentarios. Por ejemplo, Argentina es el puesto número 12 y Brasil el 15. Algunos sectores como vino, carne bovina, carne aviaria, en menor medida caña de azúcar, preparación de frutos y jugos, podrían verse beneficiados de una potencial reducción de aranceles y mayores facilidades de acceso a mercado, y creemos que como contrapartida, y estamos convencidos del multilateralismo y del camino de doble vía que tiene que ser el comercio internacional, genera oportunidades para ambos países, para la Argentina y para el Reino Unido. Por ello, cuando Santiago se comunicó con nosotros y empezamos a trabajar en conjunto esto, lo que quiero decir, y lo digo en nombre de la constituency de Copal, es hay un interés, hay un compromiso. Vemos oportunidades. Nosotros hace 10 años que tenemos nuestras exportaciones estancadas, cuando no disminuidas, en el sector de la industria alimenticia, siendo un sector de gran peso en la economía argentina, y no estoy hablando del sector primario, sino del sector industrial, con valor agregado y con una potencialidad muy concreta. Teníamos una muy buena performance, pero sin embargo, para ser realistas, vemos que en los últimos 10 años no han variado la cantidad de empresas, podrían haber variado el contenido de las empresas. 1.200 empresas aproximadamente exportan al exterior y a los distintos mercados, que son diversos, que llegaron a ser más de 170, hoy se han reducido por medidas inoportunas en algún momento de gobierno o por la crisis y el COVID. Lo cierto es que también esperamos que esta crisis del COVID nos abra nuevas oportunidades, y en el marco de estas nuevas oportunidades podamos crecer en empresas, que ello implica crecimiento y empleo, y en intercambios comerciales recíprocos, porque también necesitamos, obviamente, tecnología, ir superándonos e ir mejorando en todos aquellos aspectos que, como en la historia de hace más de un siglo, y puede ser en nuestros días, el Reino Unido vuelva a jugar un papel preponderante en nuestra realidad. Estamos convencidos de que esa oportunidad existe y estamos dispuestos a trabajar en común para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Y aprovecho también para agradecerte por recordar el duelo del príncipe Felipe, al cual también adherimos acá desde la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Dicho eso, bueno, lo presento a Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, presidente del Instituto de Estrategia Internacional y presidente del Consejo de Comercio Exterior del Mercosur, Mercoex, y que fue también premio CONEX 2008. Enrique, bueno, tienes la palabra. Estás muteado, Enrique. Sorry. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Adhiero a las palabras de Daniel, de respeto. Nosotros lo que estamos haciendo en el Instituto de Estrategia Internacional nuestro es dividir la cuestión en temas estratégicos, temas de inversiones y tema comercial. En el tema comercial, que es lo que me voy a dedicar ahora, hemos dividido género y comercio y hicimos un análisis de todos los acuerdos comerciales en la Mancomunidad de Naciones sobre género que decía, y no hay ningún problema. El tema de servicios e industria del conocimiento es otro renglón que hemos estudiado. Y después hemos tomado los sectores exportadores, viendo desde que se fue la Unión Europea, Brexit sale, Inglaterra, cómo quedó la relación normativa en cada sector y viendo cómo vamos a poder avanzar en el tema regulatorio. Por ejemplo, en el tema del complejo químico, la Unión Europea tenía el REACH, salió Gran Bretaña, y cuando analizamos el REACH, digamos, que ahora tiene Gran Bretaña, es totalmente interoperable con el de la Unión Europea. O sea, no es algo que nosotros no tengamos conocimiento, no sepamos, no podemos avanzar ahí. Eso lo hemos armado. Pero hemos encontrado otro sector agrícola donde hay un cambio sustantivo. De acá al año 27, informado hasta el año 24, hay todo un proceso de disminución de las ayudas directas que se reemplazan por tipo de ayudas que tienden a incentivar un agro limpio, cuidado de la tierra, cuidado del paisaje, medioambiental friendly, digamos, todo una especie de trabajo muy serio de recuperación del medio ambiente, de recuperación de las tierras, de recuperación de las aguas, de recuperación de la, digamos, de la flora y local, digamos, con incentivos especiales. O sea, se cambia el sistema de pagos directos por un sistema de incentivos cumpliendo estrictamente objetivos de ese tipo. Y eso se llama SFI, es un incentivo para el agro sustentable, que no, en principio no cambiaría un tema importante, que es el tema del precio de la tierra, porque el precio de la tierra, ustedes saben que hay impuestos, que para como sujeto de crédito, si uno tiene la tierra a ciertos valores distintos, no tendría que cambiar el precio de la tierra, sí tendría que cambiar todo el tema medioambiental. Y esto es muy importante porque además cuando uno ve las políticas, por ejemplo, de los supermercados, Sainsbury, qué políticas hace, y uno ve que Sainsbury hace políticas específicas con las cadenas de proveedores de ellos para tener muy adecuado todo el sistema agroalimentario con los mejores estándares. Entonces, hemos estudiado todo eso, hemos aprovechado, digamos, trabajo de Chatham House. El Chatham House ha hecho un trabajo muy importante sobre lo que es la producción de láctea, la producción de carne, qué significa eso en términos de medio ambiente, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. O sea, hemos estudiado cuidadosamente las políticas de todos los sectores y, digamos, creo que es ahí la parte donde hay que profundizar mucho y hay que ver cómo evoluciona toda la política agrícola de Gran Bretaña, que es donde nosotros hay mayores cambios. En términos de servicio, industria del conocimiento, no veo mayores problemas. En tema de inversiones, creo que es importante también tener en cuenta que Gran Bretaña como tal es un puente de otras inversiones.
Yo he estado, por ejemplo, hablando con gente de fondos de países petroleros de Medio Oriente para invertir en Argentina, y ellos decían, no, yo invierto en Gran Bretaña, y de Gran Bretaña una empresa inglesa es la que invierte en tu país. No lo hago yo directamente de acá. O sea que hay un tema reputacional de la capacidad del sistema jurídico y financiero de Gran Bretaña en términos de inversiones, que es un tema que también hay que cuidar y estudiar cuidadosamente. Así que desde ese punto de vista, nosotros, como se llama, estamos trabajando en eso. Haremos alguna publicación, digamos, de algunos de los trabajos, no todos. Y entonces veremos cómo evoluciona eso, así que estamos dispuestos a darles todos los aportes que necesiten. Así que muchísimas gracias. Enrique, muchas gracias por tus palabras. Y ahora sí, paso a presentar a Norberto Pontiroli, miembro de GPS y cofundador y secretario de la Fundación Argentina Global, con más de 15 años de trayectoria en la administración pública y organizaciones civiles. Así que Norberto, que es nuestro principal orador de hoy y autor del trabajo que se va a comentar hoy. Norberto, ahora sí la palabra es tuya. Bien, bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, tener la oportunidad de presentar algunas reflexiones que surgen de este trabajo publicado por GPS, que llamamos Oportunidades y Desafíos para un acuerdo Mercosur-Reino Unido post-Brexit. Como ustedes saben, GPS es una red de instituciones privadas y expertos del sector del agronegocio de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, los países fundadores del Mercosur, que busca contribuir a la integración de la agroindustria de los países de la región y a su proyección internacional. Aprovecho también para agradecer los esfuerzos de los organizadores de este evento, así como también a los colegas y amigos con quienes comparto el panel y a muchos de los participantes, también colegas y amigos. Yo quisiera dividir mi presentación en dos partes para que después tengamos la oportunidad de hacer un intercambio y de dialogar. Primero, poniendo un poco el tema en contexto, ofreciendo algunos indicadores, no voy a proyectar gráficos ni hacer un análisis pormenorizado de los sectores, sino les voy a ofrecer algunos de los indicadores que figuran en el informe sobre el flujo de comercio de bienes entre el Mercosur y el Reino Unido en general, y del sector agroindustrial en particular, lo que en la publicación denominamos como una instantánea del potencial comercial. Para, en segundo lugar, poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre el contexto político-institucional en el que se producen los vínculos entre el Reino Unido y los países del Mercosur, obviamente, y en línea con lo que planteaba Santiago, con el foco en la oportunidad de avanzar el diálogo comercial y hacia el objetivo más amplio de profundizar el vínculo, logrando un acuerdo integral de cooperación económica con el Reino Unido. Y esto en particular a la luz de cómo esto se vincula con el proceso en curso de revisión legal del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que como ustedes saben, bien vale la pena recordarlo, no solo que los estudios de impacto y de impacto comercial fueron realizados cuando todavía el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, sino que en buena medida una negociación que llevó más de años y en su buena medida fue negociada con el Reino Unido cuando todavía no se había producido su salida en enero pasado. En la primera parte, algunos indicadores y datos que quería compartir con ustedes y que figuran y pueden, por supuesto, consultar en mayor detalle en el informe. Un análisis frugal del comercio internacional de bienes agrícolas y productos agroalimentarios surge que el Mercosur, es decir, en términos agregados, los 4 países
son los mayores exportadores netos de alimentos del mundo. Mientras que el Reino Unido, dependiendo de la fuente que uno consulte, se encuentra siempre entre los primeros 3 mayores importadores netos globales de bienes agrícolas y alimentos procesados. Entonces, cuando uno, por ejemplo, observa el carácter estructural del superávit argentino, por ejemplo, con el Reino Unido, como sucede con el caso de algunos otros países del Mercosur, esta base de complementariedad inicial me parece que es un tema muy importante que pone sobre la mesa la dimensión de la oportunidad. Por otro lado, también resulta bastante ilustrativo ver que las importaciones anuales totales de alimentos del Reino Unido valen casi exactamente lo mismo que las exportaciones totales de alimentos de los países del Mercosur. Aproximadamente unos millones más, millones menos, equivalentes a unos 41.500 millones de dólares. Y como bien decía Daniel al comienzo, lo que surge también a las claras del análisis de los flujos comerciales es que el Reino Unido no es un mercado significativo para las exportaciones del Mercosur, ya que representa, y esto sucede también cuando uno mira al Mercosur como destino de las exportaciones del Reino Unido, ¿no? Representa poco menos del 1% de las ventas externas totales. Sin embargo, y acá viene un poco el detalle que se hace en el comercio de alimentos, para los alimentos procesados y productos agroalimentarios, esta participación se triplica, es decir, que ese 1% se convierte casi en un 3%, ¿no? También, como ustedes saben, el Reino Unido depende fuertemente de las importaciones de alimentos, tanto de la Unión Europea como de terceros países, ya que solo la mitad de los, con alguna variación mínima, pero alrededor de la mitad de los alimentos que se consumen en el Reino Unido son producidos localmente. En 2019, por ejemplo, el informe llega hasta el año 2019, es muy, muy interesante además ver algunos números, siempre las dificultades de ir más allá. El año 2020 como año pandémico no suele ser algo muy representativo para el análisis estadístico, por eso hasta el 2019, a pesar de que hay datos interesantes de cómo en el 2020 el comercio bilateral se mantuvo y las exportaciones argentinas al Reino Unido se mantuvieron, cuando uno toma ese año como base, alrededor de 3/4 partes de las importaciones de alimentos del Reino Unido provinieron de la Unión Europea, siendo Francia, los Países Bajos, Irlanda y Alemania los principales proveedores. Y como también bien decía Daniel, muy interesante, que lo refleja el informe, es que ningún país se encuentra llamativamente entre los principales socios agroindustriales del Reino Unido, ¿no? Las 2 principales economías del bloque, 2 grandes exportadores de alimentos como Argentina y Brasil, están en el puesto 12 y 15 respectivamente. Es decir que en la actualidad los niveles de comercio son bajos, y aquí empezó a introducir el tema del acuerdo, pero el potencial de un acuerdo entre estos 2 conjuntos muy complementarios de economías es enorme, ¿no? Cuando uno mira un poco más en lo sectorial, hay un caso que ofrece lecciones valiosas y creo que vale la pena ser estudiado también en mayor profundidad, que es el sector del vino, ¿no? El vino es el único rubro exportador argentino hacia el Reino Unido que no solamente ha demostrado la capacidad de incrementar sostenidamente las ventas, tanto en términos de cantidad como en valor. Hay un universo muy diversificado de unas 100 empresas que participan de esas exportaciones, sino que además lo ha hecho en condiciones arancelarias más desfavorables con respecto, por ejemplo, a otros competidores del Nuevo Mundo, como puede ser el caso de Chile, de Australia o de Sudáfrica, ¿no? Y de este análisis puntual, una de las conclusiones que surge del informe es que, sin lugar a dudas, la vitivinicultura, junto a otros sectores como el de las carnes, carne bovina fresca, la carne aviar también, cuyos rubros cuya sumatoria, por cierto, el Reino Unido importa anualmente por más de 6.000 millones de dólares, y en cierta medida también otros rubros como los derivados de la caña de azúcar, las preparaciones de frutas, frutos secos, hortalizas, los jugos de frutas y vegetales, y los productos de la pesca, así como también el rubro de cebollas, ajos y puerros,
podrían verse muy beneficiados de una potencial reducción de aranceles y de mayor facilidad de acceso al mercado británico en el marco de un proceso de negociación. En resumen, para terminar con esta primera parte y entrar de lleno a la segunda, el comercio bilateral se caracteriza no solo por ser estructuralmente superavitario, en este caso, sino que parte de un nivel muy bajo, susceptible a ser fuertemente incrementado y en un contexto de notoria complementariedad. Ahora, como también ustedes saben, el consumo de alimentos es un tema socialmente sensible para Europa, para el Reino Unido, por supuesto, también, y no será fácil persuadir a la población británica para que comience a importar diferentes productos del otro lado de la cuenca atlántica. Y cuando digo la cuenca atlántica me refiero tanto al norte como al sur de América. Sin embargo, dado que el Brexit, a mi entender, representa un punto de inflexión para el Reino Unido, un punto de inflexión que va más allá del comercio exterior y que tiene desdoblamientos más amplios. Claramente en este contexto el Reino Unido deberá crear asociaciones y mostrar resultados de su estrategia de separación de la Unión Europea. Y es en ese contexto en particular, en ese momento en particular que se está viviendo hoy en día, que estoy convencido que el Mercosur en general y el ecosistema agroindustrial y agrotecnológico en particular son sumamente atractivos. Hay quienes obviamente analizan este contexto con escepticismo y destacan la fuerte dependencia del comercio británico, del comercio comunitario, y la complejidad que tendrá hacia adelante formalizar nuevos acuerdos. Otros, por supuesto, matizan esta visión, confían que el Reino Unido logrará acuerdos ventajosos en el corto plazo. Vale recordar, este informe fue publicado en septiembre del año pasado, un mes más tarde el Reino Unido estaba firmando un acuerdo con Japón, incluso antes de su salida formal de la Unión Europea, y están sobre la mesa los prospectos prioritarios que el Reino Unido o que Londres ha establecido con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda entre las prioridades. En cualquier caso, surge a las claras que va a ser del interés del Reino Unido promover negociaciones y acuerdos con los países y bloques, particularmente con los que la Unión Europea tiene preferencias comerciales y que Londres ha dejado de tener. Y acá me gustaría introducir un elemento que también para cuando fue producido este informe todavía no había visto la luz, que es la revisión de política exterior que publicó el gobierno del Reino Unido. Explícitamente, en realidad se llama la revisión de política exterior, seguridad y defensa del Reino Unido, que creo que ofrece señales interesantes también para poner en contexto esta conversación que inicia hoy, y que vale la pena celebrar que se haya hecho con las dos cámaras espejos, argentino-británica y the British Argentine Chamber, para analizar este momento en particular y esta oportunidad que ofrece el contexto del Brexit. Este documento de la revisión política, de la política exterior, seguridad y defensa, que incluso fue definido como el más importante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo que ofrece algunas señales? Porque por un lado da una definición y describe el contexto global post-Brexit como un orden internacional cada vez más fragmentado y multipolar. Por otra parte, además de esta mirada estructural, geográficamente, destaca la ambición británica de jugar un rol mayor o un mayor compromiso en la región de Indo-Pacífico, y en donde claramente se estipula que el Reino Unido va a desempeñar un papel en la gobernanza global democrática y en la promoción del comercio abierto global. Y de hecho, al respecto, hay menciones específicas que se hace de Brasil y Argentina, de dos de los miembros del Mercosur, y donde obviamente se percibe que se llevará a cabo una política exterior y una política comercial mucho más basada
en lo bilateral y en lo regional. Y es a la luz de esto que creo que aunque el Mercosur no es una prioridad explícita en la estrategia Global Britain, sin lugar a dudas es una opción atractiva. El bloque, por un lado, permite darle al Reino Unido la posibilidad de expandir y de diversificar las fuentes de productos básicos, de alimentos, de agrotecnología, al tiempo que obtendría un acceso a un mercado con cierto poder adquisitivo y con oportunidades importantes de inversión. Y ahora voy a volver hacia el final un poco sobre esto. Pero además el acuerdo en este contexto destacaría el papel del Reino Unido como un global player. Y acá es donde introduzco un poco el concepto de esta negociación y de esta conversación vis-a-vis Mercosur-Unión Europea, ¿no? Porque, de hecho, el progreso del Mercosur con la Unión Europea podría ayudar actuando como modelo básico para un acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Desde ese punto de partida, ambas partes podrían buscar negociar con una mentalidad flexible, donde se podría aspirar a un acuerdo original, relativamente innovador, bajo una agenda de negociaciones previsible a mediano plazo y con menos rigideces, por lo menos a priori, que la llevada a cabo con Bruselas, como ustedes saben, por la cantidad de trade-offs y de integrantes con intereses ofensivos y defensivos de naturaleza distinta que debe de alguna manera resumir Bruselas, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Mientras Londres, sin lugar a dudas, va a buscar igualar el campo de juego, ¿no? Level the playing field, para sus competidores y así no quedar en desventaja, se abriría una oportunidad que otorguen los beneficios que se concedieron mutuamente en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, e incluso, ¿por qué no?, negocien con una lógica Mercosur-Unión Europea Plus, ¿no? Algo un poco más. A priori, por supuesto, si bien es imprescindible el consenso interno previo entre los países del Mercosur, podría ser menos oneroso para el bloque hacer un traje a medida con el Reino Unido de lo que fue con la Unión Europea, ¿no? Entre otras razones, entre múltiples razones, debido a que solo se trata de un Estado y no 27 Estados. También a priori hay claramente menos objeciones y menos sensibilidades comerciales, mientras que al mismo tiempo la economía del Reino Unido es más complementaria con el Mercosur que el resto de los países de la Unión Europea, o por lo menos que muchos de esos países, ¿no? Y también interesante conectar esto con lo que decía Enrique, ¿no? Porque las señales de alejamiento por parte de Londres de la política agrícola común ofrece un campo fértil para explorar ahí oportunidades hacia una mejor y mayor complementariedad. Es decir, esa complementariedad se podría incluso intensificar, y como también saben ustedes, la política agrícola común europea, probablemente después de la Comunidad del Acero y el Carbón, ha sido uno de los pilares en torno a los cuales se ha construido el proyecto de integración europea. Por supuesto, está claro que el contexto político e institucional en el que se desarrollan los vínculos entre Mercosur y Reino Unido no está exento de desafíos y obstáculos a superar. Por un lado, está la sobrecarga, tanto de la oferta como de la demanda de negociaciones externas de Londres, tras su separación de la Unión Europea, como yo mencionaba también hace un rato, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, como prioritarios establecidos por Londres, así como también este señalamiento muy importante que ha hecho de avanzar en la adhesión del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, lo que antes se conocía como el TPP, y hasta les diría como la cuestión de los recursos humanos negociadores, ¿no? Esa sobrecarga en la oferta y la demanda representa sin lugar a dudas un desafío. Por otra parte está el contraste con las perspectivas de la agenda externa del Mercosur, que también, como saben, atraviesa un momento complejo, comunidad negociadora, que enfrenta desafíos que tienen que ver con las visiones diferentes sobre el tema
temas importantes e incluso históricos, como es el caso del arancel externo común y el funcionamiento intrazona del bloque, y yo diría que en especial con las presidencias pro tempore de la Argentina y Brasil durante el primero y segundo semestre respectivamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía parece haber suficiente espacio para desarrollar fórmulas de negociación a medida o que incluyan nuevos elementos acordes a los objetivos e intereses compartidos. Acá una serie de ejemplos relevantes, como es el caso de las disposiciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico de las mujeres, el respeto a las competitividades mutuas, las disposiciones de sostenibilidad ambiental y de crecimiento amigable con el planeta, el apoyo a las pymes en el comercio exterior, con enfoques de desarrollo local, toda una serie de disposiciones cuyo contenido o la mayoría de estos componentes forman parte de las conversaciones que el Reino Unido viene llevando a cabo, insisto, por ejemplo, con Australia y Nueva Zelanda, pero también que forman parte de algunos de los acuerdos rollover que se actualizaron tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea con países de nuestra región, como es el caso, por ejemplo, de Chile y de Perú, ¿sí? En el informe también se abundan un poco algunos datos adicionales acerca de qué tipo de espacios aprovechar. Destacamos la diplomacia científica y la cooperación tecnológica cumpliendo un rol estratégico, incluso teniendo el potencial de ser, si no la columna vertebral, sin lugar a duda, una de las bases sobre las cuales se construya esa agenda de negociaciones con el Reino Unido. Es impostergable, imprescindible fortalecer y profundizar este tipo de iniciativas, tanto dentro de mecanismos Estado-Estado, como también de proyectos mixtos, con participación del sector privado, y en este caso puntualmente con grandes oportunidades para el sector agrotecnológico argentino. El sector empresarial, la sociedad civil, sin lugar a dudas pueden ejercer roles constructivos que favorezcan esta coordinación y este diálogo entre sector público y privado argentino-británico. Yo creo que la expresión de este evento es, sin lugar a dudas, un reflejo de eso. El compromiso de algunas de las cámaras sectoriales y de las cámaras binacionales. En nuestro país particularmente se destaca el mecanismo de diálogo comercial también que existe entre los ministerios cuyas competencias comprenden la administración del comercio y las negociaciones comerciales, el trabajo conjunto de la constelación de asociaciones empresariales que aglutinan los principales intereses económicos comunes, así como también muchas otras iniciativas de diplomacia pública, de diplomacia comercial, diplomacia ciudadana incluso, que pueden representar la oportunidad de aprovechar afinidades y coincidencias que pueden ir desde lo deportivo, gastronómico, cultural, en un mundo y en una tendencia en la que cada vez más se habla de la intangibilización de la globalización, de los intangibles, de la cultura de negocios, de los aspectos relacionados con los servicios profesionales y hasta de las afinidades culturales que tienen y tendrán hacia el futuro cada vez mayor impacto en la formación de espacios de cooperación económica y comercial. A modo de conclusión, porque no sé, Santiago, si ya me vas cómo estoy de tiempo, pero... Estamos bien, pero cuando vos quieras... para ir cerrando y poder dar la posibilidad de algunas preguntas, yo diría que este trabajo es una punta de ovillo de la que vale la pena empezar a tirar. Que el Reino Unido, sin lugar a dudas, la principal conclusión es que es un mercado muy atractivo, probablemente uno de los más atractivos, si no incluso el más atractivo del mundo en este momento, para productos agrícolas, alimentos procesados de alta calidad y tecnologías o agrotecnologías asociadas, pero es también, el Reino Unido, importante señalarlo, una economía en la que el 75% del Producto Bruto Interno proviene de los servicios y de las finanzas.
¿Qué significa esto? Significa que el Reino Unido tiene el potencial de desempeñar un papel en la exportación de capital y tecnología para financiar el crecimiento del Mercosur. ¿Sí? Es importante en el caso, digamos, aquí se hace no solo sobre la relación Mercosur-Reino Unido, sino que particularmente hacemos un zoom al sector agroalimentario y agroindustrial, pero es importante tener en cuenta que actualmente la producción de alimentos es fruto de un ecosistema mucho más amplio y mucho más complejo que el del productor agrícola, ¿no? En donde convergen productores de software, de maquinaria agrícola, de productos químicos, pero también prestadores de servicios, profesionales, consultorías y muchos otros rubros asociados. Por eso, si bien las oportunidades claramente trascienden al rubro agroindustrial, al que se suman otros que obviamente nosotros desde GPS no hemos estudiado, pero que son de otros sectores representativos y que tienen muchas oportunidades, como puede ser la minería, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, el turismo sostenible, incluso las finanzas verdes y el rol importante que pueden cumplir en esta nueva etapa. Yo creo que esta complementariedad de base que les escribía al principio bien podría servir para ir construyendo sobre diferentes tramos de interés recíproco que luego tienen el potencial de consolidarse en una visión más amplia e integral, como sería el caso de un acuerdo en bloque con el Reino Unido por parte del Mercosur, ¿no? En noviembre próximo, como ustedes saben, el Reino Unido va a acoger la cumbre climática, la COP26 en Glasgow. Hay mucho material y mucho trabajo que se está haciendo de cara a la cumbre. Según muchos expertos, esto podría representar el avance más significativo en los esfuerzos de descarbonización desde la firma y las ratificaciones del Acuerdo de París en 2015. Y es por eso que vale la pena preguntarse si, teniendo en cuenta que la transición hacia un mundo carbono neutral ya empezó, que el sector agrotecnológico ocupa un rol más que destacado de cara al futuro en esa tarea, este tipo de enfoques requieren de la ayuda de estudios adicionales, de otros sectores complementarios que permitan ir sumando masa crítica para que las partes, cuando sea el momento apropiado, estén en condiciones de negociar y concluir un acuerdo en un periodo razonable de tiempo. Muy interesante la visión de Santiago, ¿no? Que ofrecía al principio, que propone trabajar con el horizonte de poder celebrar el bicentenario de ese acuerdo de amistad, comercio y navegación. Yo creo que no hace falta ir mucho más allá del artículo 1 de aquel instrumento, ¿no? Que además vale la pena recordar que fue clave para consolidar nuestra independencia como país, y donde se pacta nuestra perpetua amistad, y buscar ahí, en ese espíritu, lo que se necesita para seguir trabajando juntos hacia adelante, en un mundo que claramente en este contexto, tanto al Mercosur como al Reino Unido, los pone frente a desafíos comunes y a oportunidades de beneficio mutuo. Así que, Santiago, quizás dejo por acá. Muchas gracias y podemos pasar cuando quieras, si querés, a la conversación. Dale. Ya mismo abrimos el espacio para preguntas, que veo que está bastante activo ahí el icono con varias preguntas que estuve viendo. Así que bueno, les pido a todos que tengan alguna curiosidad que la planteen ahí en ese icono, porque no vamos a poder bajo esta modalidad de habilitar el micrófono para que hagan las cosas en vivo. Pero arranco yo, si querés, Norberto. Hago una pregunta que también busca, que es bastante amplia, pero que también busca reforzar algunos conceptos y capaz de repetirlos que estuviste manifestando, diciendo en tu exposición. Entonces, arranco con la primera, y es cómo la posibilidad esta de concretar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ves que puede impactar en el avance de un acuerdo Reino Unido-Mercosur. Si querés sumo algo más, a ver si te ayuda a completar esa respuesta. También en qué medida el Brexit puede ser un facilitador, un catalizador del acercamiento Reino Unido-Mercosur, y cuáles ves vos que son las prioridades de negociación Reino Unido post-Brexit. Bueno, gracias.
tan buenas las preguntas porque están muy conectadas, ¿no? Yo creo que vale la pena rescatar dos o tres elementos ahí. El primero es, de vuelta poniéndolo en contexto, el rol que había tenido históricamente a lo largo de distintos procesos y etapas negociadoras. El Reino Unido, sin lugar a dudas, siempre había tenido un rol constructivo dentro de las, por así llamarlos, coaliciones de la buena voluntad que se formaban dentro de la Unión Europea para esa negociación. Y de hecho, creo que la salida del Reino Unido en la última etapa de esa negociación significó para el Mercosur perder un apoyo clave dentro de esa negociación. Como yo decía al principio, lo bueno de esta posibilidad, si bien requiere de cierta sofisticación en el manejo de los tiempos y que enfrenta, por cierto, también dificultades en materia de asignación de recursos humanos, ¿no? en el avance de esas conversaciones. Yo creo que lo que hizo el Brexit en este contexto es de mínima poner en una situación en la que el Reino Unido repiensa su patrón de importaciones alimentarias, o por lo menos va a estar puesto frente a ese desafío de facto. Es decir, como decíamos, mientras 3/4 partes de las importaciones provienen de la Unión Europea, por supuesto que va a estar en el interés, en el contexto del Brexit para el Reino Unido, salir en búsqueda de cómo diversificar la fuente de acceso a esos alimentos. Cuando uno mira obviamente el comercio con la Unión Europea en este contexto, hay que considerar siempre el efecto Rotterdam, que tiene sus vicisitudes en el caso, por ejemplo, de las cadenas de valor agroindustriales. Funciona de manera distinta para los productos primarios con respecto a los productos elaborados. Hay hoy en día también una discusión en torno a cómo se va a administrar la repartición de las cuotas de la Unión, o reasignación de las cuotas en la medida en la que el Reino Unido avanza en su proceso de separación, pero que al mismo tiempo, y acá es donde yo creo que está la gran oportunidad también, y como algo planteaba Enrique al comienzo, mientras hay una discusión en torno a lo regulatorio y qué tipo de normas y estándares sanitarios, fitosanitarios, hacia qué tipo de perfiles sanitarios y fitosanitarios se irá inclinando el Reino Unido, se observa que va a haber una fuerte convergencia y puntualmente en lo que respecta al impacto ambiental de las producciones, a las producciones sostenibles, amigables con el medio ambiente, en donde es difícil ver que la Unión Europea y el Reino Unido, en mi opinión, vayan en direcciones muy diferentes. Entonces, todo el trabajo de cara a esta etapa final de la revisión legal del acuerdo, que todavía también enfrenta, por cierto, sus desafíos, ¿no? Y requiere de un impulso final muy fuerte a ambos lados, digamos. Es un consenso que se fue erosionando también del otro lado del Atlántico. Creo que el trabajo para el día después, ese trabajo que hay que hacer en materia de calidad, certificaciones, y la posibilidad de mostrar con orgullo, además, al mundo que el Mercosur es una zona económica donde existen producciones de tipo sostenible, mucho más sostenibles que en otras partes del mundo. Todo ese trabajo es absolutamente complementario. Y avanzar en una agenda europea en esa materia va a permitir avanzar en simultáneo con un conjunto de estándares en donde, sin lugar a dudas, el nivel de ambición que va a poner el Reino Unido va a estar equiparable o por encima de los estándares sanitarios, fitosanitarios y ambientales europeos. Así que, si bien hay una complejidad
volviendo a la pregunta, si bien hay alguna complejidad, que es importante ahí el rol del sector privado en el monitoreo de esa asignación de cuotas, en el marco más amplio del proceso de separación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Yo creo que esa es una agenda, incluso diría, para agrupaciones y constelaciones como las que está organizando este evento, muy importante para hacer el seguimiento pormenorizado que requiere, ¿no? Okay. Antes quería destacar algo vinculado cuando nos pusimos. Desde la Cámara siempre seguimos mucho los flujos comerciales en particular entre Argentina y el Reino Unido, y hay que destacar que estructuralmente es superavitaria, o sea, en el sentido de que hay un superávit comercial, por ejemplo, en el 2020 fue de más de 550 millones de dólares a favor de Argentina. Entonces, eso en particular con Argentina, pero parece que es un buen punto de partida. Pero siempre también pensamos en instrumentación, digo, de cómo seguir un acuerdo, y arranco, si querés, con una pregunta que fue puesta ahí en el icono de puntos y respuestas, que está vinculado con esto. El acuerdo sería, la pregunta es, ¿el acuerdo sería Mercosur en bloque o también hay posibilidad técnica de hacerlo en forma separada? O sea, con algunos socios del Mercosur con el Reino Unido. Bueno, es un tema que hoy está sobre la mesa, ¿no? Por eso yo cuando planteaba un poco el análisis de los desafíos del ámbito político institucional, yo creo que vale la pena trabajar hacia adelante pensando en un acuerdo del Mercosur con el Reino Unido. La estructura, digamos, lo que se avanzó con la Unión Europea demuestra que eso es posible, demuestra que es posible consensuar una agenda. Las dificultades en el corto plazo, sean de naturaleza político-institucional, económica, o por los efectos de la pandemia y la dificultad de avanzar en negociaciones cara a cara, poder viajar en las misiones y hacer rondas de negociación tradicionales, por supuesto que agrega un elemento adicional de complejidad. Yo creo que el Reino Unido ha sido, si bien han mandado señales bastante claras, que está, incluso con la asignación de sus recursos humanos del Foreign Office en distintos países de la región, creo que envía una señal clara de que está dispuesta a avanzar en una conversación en bloque. La pregunta es si el Mercosur está hoy en las condiciones o existe la suficiente voluntad como para avanzar también en esos tramos de negociación con el Reino Unido en bloque. Incluso algunas conversaciones hemos tenido acerca y el informe también lo refleja, ¿no? Avances parciales. Obviamente que el Mercosur hoy posibilita técnicamente hacer a nivel bilateral algunas negociaciones relacionadas con facilitación comercial, con inversiones, como por ejemplo ha sido el caso de los TIFA firmados con Estados Unidos individualmente por parte de los países del Mercosur, pero un acuerdo integral de naturaleza, yo diría, amplia, que trascienda, porque hoy en día cada vez más las cuestiones comerciales y económicas también tienen que ver con cuestiones de la política internacional y de la geopolítica. En la medida en la que el bloque siga demostrando y sea capaz de demostrar que quiere avanzar proyectándose junto al mundo, que quiere ser una plataforma, que quiere aprovechar incluso este tipo de oportunidades de negociaciones con países o bloques que nos empujan hacia ser mejores, que nos empujan hacia elevar el nivel y avanzar en el perfeccionamiento interno también del bloque para el funcionamiento de esos acuerdos, es la opción estratégica deseable para la Argentina y para el Mercosur. Incluso se hablaba, digamos, uno puede tener distintos tipos de formatos. El Mercosur ha firmado
acuerdos de alcance parcial con algunos países, y en algunos debates surgen, ¿no sería tal vez conveniente pensar en eso? Yo no digo que no, lo único que digo es que los acuerdos de alcance parcial son eso, son acuerdos de alcance parcial, y cuando uno incluso, suponiendo que se llega a negociar exitosamente, en un contexto tan dinámico, tan cambiante de los flujos de comercio globales, la actualización luego puede significar un dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo creo que en un momento tan bisagra como el que se encuentra el Reino Unido en el contexto del Brexit, y probablemente también el Mercosur, en un momento tan bisagra como el que se encuentra, vale la pena apostar por una negociación conjunta que, como veíamos, la racionalidad económica y comercial está ahí. Digamos, la complementariedad está ahí, las oportunidades que hay son muy grandes para distintos sectores, e incluso el Reino Unido cada vez más parte de la base de reconocer la pérdida de espacios y de influencias dentro de algunos de los países de la región, y cómo en este contexto tiene, yo diría que por un lado la oportunidad, pero hasta la obligación de hacer un esfuerzo adicional de acercamiento con estos países. Okay. Había una pregunta vinculada con la exportación de mandarinas y los aranceles y los acuerdos bilaterales que, bueno, en tu respuesta también está abordada. También hay otra pregunta que está vinculada con el sector de la moda, y acá permitime a mí, Norberto, hacer una especie de convocatoria a todos aquellos sectores que obviamente el trabajo de GPS no abordó todos los sectores, como bien vos lo mencionaste, pero cualquier otro sector que esté representado hoy en esta webinar y que tenga interés en que se profundice el análisis y las potencialidades que hay, obviamente está invitado, ya sea tanto a través de nuestra cámara PAR en Londres, o GPS, que está más focalizado en el tema de agribusiness, pero a traer el tema y analizarlo. Pero bueno, dicho eso, también te trae una pregunta vinculada con el tema de aranceles, y ¿qué opinás vos si los niveles actuales de aranceles pueden afectar las negociaciones? Bueno, por supuesto. A ver, el tema en la bibliografía está muy, incluso diría de moda, plantear que, bueno, que los aranceles ya no afectan tanto el comercio, ¿no? Digo, cuando uno mira, los que nos hemos dedicado a mirar el comercio de agroalimentos en el mundo, sabemos muy bien que los aranceles sí existen, sí afectan la competitividad de las empresas exportadoras, y por supuesto que tienen un rol importante. Entonces, no sé si la pregunta con respecto a los niveles arancelarios está apuntada al arancel externo común y a la discusión que hay hoy en torno a la rebaja del arancel externo común, y cómo esto podría ser percibido por otros actores negociadores como un momento de wait and see. Pero sin lugar a dudas, yo lo que sí también creo es que desde lo arancelario el Reino Unido está mostrando que también está cambiando, porque, bueno, como parte, digamos, del proceso de salida de la Unión Europea, irá escogiendo algunas posiciones arancelarias en las que tiene mayores necesidades de importación, para apuntar a aranceles más bajos o a posiciones arancelarias más bajas, pero sin lugar a dudas, es decir, yo diría, son tal vez dos caras de una misma moneda, ¿no? Hay sectores, como yo mencionaba el caso que surge del informe con el sector vitivinícola, en donde aún a pesar de los altos aranceles, por lo menos la posición desventajosa relativa con la que el competidor argentino, productor y exportador de vinos, llega al mercado británico, demuestra que ese obstáculo existe. No quiere necesariamente decir que sea un obstáculo insalvable. Es con una estrategia de posicionamiento, de diferenciación, de marca, se pueden saltar ese tipo de posiciones. Pero como objetivo del Mercosur, a los fines de la importancia que tiene la apertura de mercado, yo creo que más que una dificultad, lo arancelario en este caso podría hasta ser una fortaleza, ¿no? Porque el grado de sensibilidad, así como la negociación con la Unión Europea pasó por momentos
y pasa por momentos difíciles relativos a los intereses defensivos que pueda haber en algunos sectores muy puntuales de algunos países de la Unión Europea, que no quiero decir con esto que no habría ninguna sensibilidad con el Reino Unido, pero claramente cuando uno mira el universo de líneas arancelarias o de posiciones arancelarias, salvo algunas excepciones, la verdad es que el nivel de sensibilidad es mucho menor, y de ahí esta hipótesis o esta idea de que una negociación con el Reino Unido en términos de lo arancelario actualmente podría incluso ser mucho más ágil y enfrentar muchos menos resistencias de ambos lados para producir este nivel de reducción arancelaria necesario, ¿no? Pero que no se acorte ahí, que no se agota ahí, ¿sí? Que no se... Roberto, permitime interrumpirte. Mencionaste el caso de los vinos, que es un caso, si querés, de éxito, teniendo en cuenta que el Reino Unido es el segundo mercado en términos de exportaciones. Y como esa es una iniciativa, lo que estamos iniciando hoy, seguramente vamos a invitar a la gente del sector vitivinícola para que cuente su historia y para que cuente su historia de éxito. Pero también tengamos en cuenta que hay mucho para crecer ahí, ¿no? Tenemos en cuenta que el Reino Unido importa más de 4.000 millones de dólares de vino al año. Entonces, de vuelta acá hay una oportunidad gigante para crecer, pero también hay una oportunidad grande para compartir esta historia de éxito del sector vitivinícola. Como bien vos lo dijiste, a pesar de los aranceles altos, el sector está presente en el Reino Unido y bien presente. Dicho eso, mencionaste algo vinculado con la estrategia Global Britain, que me parece que no todos están familiarizados con lo que es, pero estaría bueno si vos nos podés contar cuáles pensás que son las ventajas para el Mercosur, esta estrategia de Global Britain, y en qué medida, algo ya indicaste, sobre estas diferencias conceptuales que puede haber internamente dentro del Mercosur y del Reino Unido, poder entorpecer las negociaciones. Si quieres, para reforzar un concepto, pues es un tema que abordaste, si quieres resaltar algo vinculado con esto, más que bienvenido. Sí, yo creo que sí. La visión Global Britain, yo creo que lo más explícito para entender la visión de Global Britain es mirar la revisión de política exterior. Global Britain ha sido un slogan muy utilizado, con mucho poder simbólico, y que representa en el ideario de los impulsores una idea de convertir a Gran Bretaña en un global player, en un actor global con un nuevo perfil, ¿no? Yo creo que la revisión refleja eso, y que los esfuerzos y la ambición, ¿no? Hoy, este año en particular, digamos, cuando uno se pone a mirar el nivel de protagonismo y de posicionamiento y de vidriera, si se quiere, que va a tener el Reino Unido, es increíble, ¿no? En junio va a tener la cumbre del G7, tiene la presidencia del G7. Como mencionaba, creo que las apuestas están muy altas con respecto a la COP26, y muchas otras, digamos, espacios, si se quiere, en distintos lugares diplomáticos, de ocupar nuevos lugares y de redireccionar los recursos hacia algunas áreas estratégicas, que significa la visión de Global Britain, ¿no? Yo creo que para el Mercosur, digamos, si bien es algo que incluso alguna lección aprendida podemos tomar sobre lo que significa o lo que puede representar la idea de un país queriendo separarse de un espacio de integración, me cuesta ver el costado de la amenaza. Siempre veo la oportunidad para el Mercosur. Esa visión de Global Britain es un refuerzo del Mercosur pudiendo, y déjame decir, reforzar solamente un concepto, Santiago. Primero, que el hecho, como yo decía antes, que no sea una prioridad explícita para el Reino Unido el Mercosur, no lo hace menos atractivo. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí, frente a esa sobrecarga, si se quiere, del lado de oferta y demanda de negociaciones del Reino Unido,
ahí hay una tarea para el Mercosur, hay una tarea para los países del Mercosur de hacer la prioridad, de convertirlo, de traccionar al Reino Unido hacia el entendimiento de que está en su beneficio también una negociación y que puede ser mutuamente beneficiosa con el Mercosur. Tenemos que generar nosotros esa oportunidad, nosotros esa demanda, y el sector privado ahí tiene un rol, yo diría que es irreemplazable. Es decir, el sector privado mejor que nadie sabe exactamente muchas de las barreras que muchas veces los reguladores, los negociadores, los servidores públicos ni siquiera tienen detectadas. Entonces, multiplicar este evento masivamente para cada sector de acá a los próximos años puede ser le puede dar un valor agregado a los tomadores de decisión que no van a conseguir en ningún otro lugar, porque nadie como los que lo viven en lo cotidiano, ya sea o puede incluso a que lo sufran en lo cotidiano, pues mejor que nadie contar y explicar cuáles son esos nudos que hay que desatar, porque hay un trabajo enorme para hacer en materia, ¿no? Todo el trabajo en materia de facilitación y funcionamiento hacia adentro del bloque, y todo avance que se pueda hacer en ese sentido va a ser interpretado en Londres como una señal muy positiva, también porque obviamente dentro de este palco lleno, si se quiere, va a ser importante que nosotros generemos la prioridad, porque además solamente el Reino Unido va a asignar recursos y va a poner capital político en aquellas negociaciones que sepa que tienen algún grado de posibilidad de éxito en el corto plazo, ¿no? O en el mediano plazo, no sé si en el corto plazo. Con esto que dijiste recién, Roberto, respondés también una de las preguntas que se venía repitiendo, y era cómo interesar al Mercosur para que priorice esta negociación con el Reino Unido. Me parece que ya lo respondiste recién, y está bueno porque lo pones en primera persona, siendo un evento o una iniciativa del sector privado. Con tus palabras lo que estás diciendo es, bueno, que sea el sector privado el que interese a los gobiernos y al Mercosur en particular, para que ponga esto en agenda, ¿no? Entonces ahí está el rol nuestro como Cámara Empresarial o como Cámara Bilateral, y el resto de las cámaras que está aquí presente, y también de los mismos espectadores, en interesarse y en llegar a propuestas, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Me parece que el tamaño de la dimensión, el tamaño de la oportunidad, la dimensión de la oportunidad, que si bien para cada sector podrá ser distinta, la dimensión de la oportunidad habla por sí misma, ¿no? Es decir, en este caso, puntualmente el nivel de complementariedad, asimismo con todo el trabajo y la oportunidad, digamos, el rol servicios y tecnología, es decir, trascender un poco a la visión de la venta de productos exclusivamente productos primarios y todo el valor agregado que la cadena significa. En el Reino Unido la base, el punto de partida es bajo y el potencial para crecer es alto, por eso yo te escuchaba al principio decir que como un aspiracional de duplicar el intercambio comercial, de la base en la que partimos, realmente no suena a un objetivo inalcanzable, sino mucho menos. Es un objetivo por el que creo que hasta vale la pena ser actualizado y que ojalá que dentro de un año volvamos a hacer este evento y la meta sea triplicarla. Porque incluso en ese sector, como se veía, si bien la participación es muy, muy baja, del 1% en el comercio total, en el sector del agronegocio se ofrece una base de complementariedad que la triplica también, ¿no? Entonces ahí hay un sector, yo mostrando la bandera y diciendo, acá hay oportunidades claramente que están sobre la mesa y que pueden ser aprovechadas incluso en el corto plazo, ¿no? Tengo una pregunta vinculada con, vos hablaste un poco de la instrumentación y cuáles serían un poco los medios para poder avanzar en este tipo de negociaciones. Hay algo que está hoy ocurriendo, que es el Trade and Investment Framework Agreement, por lo menos entre Argentina y el Reino Unido, y que también el Reino Unido también lo está haciendo con el resto de los países miembros del Mercosur. ¿Vos pensás que esto puede facilitar
lo que es una negociación bilateral o como bloque? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que lo facilita. Yo creo que es una agenda, como yo planteaba, digamos, como planteaba un poco hacia el final de mi primera intervención, ¿no? Creo que estratégicamente esta negociación tiene la ventaja de poder ser incremental y acumulativa, avanzando en distintos tramos de la negociación, siempre con la ambición de algo integral y amplio, ¿no? Es decir, que puede haber decenas de pasos, de pasos intermedios, de pasos complementarios. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde las embajadas es muy importante e incluso les da una base de agenda de conversaciones relevantes para poder poner temas de interés común sobre la mesa. Así que yo lo veo totalmente complementario y deseable que los países también puedan, a través de ese diálogo bilateral, ir construyendo los tramos de una negociación más amplia, Mercosur-Reino Unido. Acá tengo una pregunta vinculada con temas más de sustentabilidad. Algo mencionó Enrique en su apertura y también vos mencionaste algo en tu presentación. ¿En qué medida la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, las regulaciones y certificaciones ambientales pueden afectar o potenciar en función de en qué estadio está el Mercosur y los países miembros? Y la experiencia del Reino Unido, ¿no? Sin lugar a duda, yo creo que lo puede potenciar, sin lugar a dudas, digamos. Hoy en día la dimensión ambiental cruza transversalmente cada vez más decisiones de inversión, regulación. No se me ocurre un ámbito de la vida, incluyendo y especialmente la vida productiva y económica, con compromisos explícitos de grandes multinacionales como las que forman parte incluso de la Cámara y de este evento, que asumen compromisos a largo plazo de descarbonización o de reducción del impacto. Yo creo que el GPS ha hecho un trabajo muy largo y muy bueno en materia de ese tipo de desafíos, sobre todo poniendo el énfasis y el acento en lo regulatorio. En la página web ustedes pueden encontrar muchas de esas publicaciones, sobre todo poniendo sobre la mesa, yo diría dos cosas. Por un lado, mostrar, y creo que ahí sí, con orgullo al mundo y salir a vender juntos al mundo, de qué forma las producciones sostenibles en el Mercosur hasta pueden no solo no tener un impacto, sino tener un impacto positivo en el cuidado del planeta, que pueden incluso capturar carbono. Y yo creo que eso es una discusión que ya está sobre la mesa, y en ese caso Europa y el Reino Unido yo creo que van en una dirección similar. Yo creo que no va a ser muy difícil para una empresa argentina dentro de, no quiero decir 10 años, porque hasta me parece mucho tiempo, en 5 años, poder estar vendiendo sostenidamente y ampliando y accediendo a mercados en el Reino Unido, si no cuenta con certificaciones de calidad, y si no es capaz de certificar de manera fidedigna esa sostenibilidad en las distintas etapas productivas. Y yo creo que el ecosistema del agronegocio argentino es muy consciente de eso, está trabajando el tema, se está preparando para eso, o ya está preparado para enfrentar algunos de esos desafíos. Y es una agenda en común, es una agenda, digamos, en la que yo diría que hasta es la agenda en la que, en un contexto en el que se habla cada vez más de la competencia estratégica entre grandes potencias que no se ponen de acuerdo en nada, pero en esto hay una mirada común de que en esto tenemos que cooperar todos. Así que yo creo que ahí, en términos de visión hacia el futuro, Mercosur y el Reino Unido, en materia de sostenibilidad y de buenas prácticas ambientales para la producción agrícola, tienen mucho para ganar, tienen mucho para potenciar ese comercio, más que para ser concebido como amenaza, porque además es una realidad que llegó para quedarse y que va a estar ahí.
Bueno, Norberto, estamos ya llegando al fin de esta webinar. Antes tenemos las palabras de cierre de John Hughes, que es el presidente y chairman de la BACC. Norberto, te agradezco muchísimo por tu trabajo, te agradezco muchísimo por la claridad en tus conceptos y cómo los has transmitido. Y bueno, esto, como bien dijimos, es el puntapié. Así que seguramente sigamos desarrollando esta iniciativa y abordando todos los sectores donde vemos un real potencial para hacer negocios entre la Argentina, Mercosur y el Reino Unido. Así que, Norberto, muchas gracias. Y bueno, paso a presentar a John Hughes. John es actualmente presidente de la BACC, es el director de LATAM Consult, brindando consultoría en América Latina y asuntos internacionales. Durante 35 años, John fue un diplomático británico de carrera que se desempeñó principalmente en las Américas, junto con adscripciones a la oficina de gabinete de PAE Systems y Shell. Y sus cargos finales fueron como embajador en Venezuela, seguido de embajador en Argentina y Paraguay. John, muchas gracias. Y bueno, el micrófono es tuyo ahora para tus palabras de cierre. Ok, muchísimas gracias, Santiago. Primeramente, quisiera dar las gracias a Daniel, a Enrique y especialmente a Norberto por sus palabras tan importantes. Para mí hay algunos puntos. Desde mi punto de vista personalmente, quisiera dar énfasis a las oportunidades. Y me parece que la situación entre Gran Bretaña, el Reino Unido y los países del Mercosur es bastante notable. ¿En qué sentido? En el sentido de que las exportaciones de los países del Mercosur, más las exportaciones, las oportunidades para las exportaciones, más visible que invisible, es como una puerta abierta para el Mercosur en el mercado de Gran Bretaña. Y la apuesta es la realidad para nosotros como Gran Bretaña hacia Mercosur, porque tenemos una economía acá en Gran Bretaña de la cual 80% de nuestro producto proviene de servicios. Entonces, para nosotros en Gran Bretaña, y estoy hablando personalmente, para nosotros en Gran Bretaña, se puede ver una situación de contemplar. Lo siento, después de tantos años afuera de América Latina, tengo complementariedad. Exactamente, un castellano un poco oxidado ahora, ¿no? Pero así es. Pero un acuerdo me parece es posible, sea posible, porque la complementariedad entre nuestra economía es obvia. El tiempo. Este es un punto importante, el tiempo. Tenemos acá en Gran Bretaña, como ha dicho Norberto, el G7, el COP, y tenemos más que 30 millones de habitantes del Reino Unido. Ya ha tenido la suerte, incluyo yo, de tomar vacunaciones contra COVID-19. Entonces, hay una lista de tantas cosas para hacer el gobierno británico este año. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que probablemente estamos hablando sobre un tiempo de algunos años, no este año o el año próximo. Necesitamos tiempo para obtener un acuerdo. Pero estoy seguro de que iniciativas como esta iniciativa del sector privado es tan importante para dar un impulso a los gobiernos como en Argentina, pero
más allá en los gobiernos del Mercosur y también hacia nuestro gobierno británico acá. Entonces, quisiera dar mi última palabra para felicitar a Santiago y GPS por esta iniciativa, porque para mí es un paso adelante hacia un acuerdo final. Muchísimas gracias. John, muchísimas gracias. Tu español no está oxidado, te lo aseguro, está muy bien. Y de vuelta, gracias por tu claridad y por todo el apoyo de la British Argentine Chamber of Commerce. Y a Susana Eccleston también, que estuvo trabajando con nosotros en forma muy cercana. Así que bueno, ya hemos llegado al final. Y bueno, vamos a honrar el tiempo que habíamos puesto, que era aproximadamente 1 hora y media. Las preguntas fueron variadas, intenté sintetizarlas en algunas, pero bueno, no tengo más que agradecer a Daniel Funes de Roja por Copal, y al equipo de Copal que también estuvo ayudando, a Enrique Mantilla por Cera y al equipo de Cera que también estuvo ayudando en la difusión de este evento, y obviamente un especial agradecimiento a GPS, que fue quien produjo este informe, que la verdad que es muy importante para tener una estrategia y para tener contenido a la hora de llevar una propuesta a los gobiernos, ¿no? Digo, hay que tener algo de información, y la información hoy y está. Y claramente yo sintetizo en esto con una sola palabra: oportunidad. Oportunidad es lo que tiene, lo que luce de forma manifiesta. Así que ahí tenemos la responsabilidad del sector privado como para poder avanzar y poder que esa oportunidad se convierta en mayor flujo comercial y mayor inversión. Así que de vuelta, muchas gracias. Y bueno, y con esto damos por cerrado el evento, y les puedo asegurar que pronto van a tener novedades nuestras vinculadas con esta iniciativa, pero también aprovecho para informar la agenda de próximos eventos que va a haber organizados por la Cámara de Comercio Argentina Británica el 21 de abril, un evento organizado por la Cámara Ecuatoriana Británica, el 30 de abril el ciclo de finanzas que organiza HSBC, y el 14 de mayo que vamos a hacer el kick-off de lo que va a ser la cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, que va a estar organizado por UCEMA. Así que de nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto.